Tardes para todos y todas. Soy Lina Rojas, Business Developer de Incluyoner.com y Project Manager en Claymont. Estoy muy satisfecha de poderlos acompañar el día de hoy en este encuentro en el que vamos a hablar de un factor muy importante cuando abordamos la temática de sostenibilidad y es la inclusión. En Inclúyeme nos especializamos en trabajar con personas con discapacidad. Nosotros nacimos en Argentina y somos una empresa que acompaña a diversas organizaciones en procesos de inclusión y diversidad orientados a personas con discapacidad. Estamos en 10 países de la región, incluido Colombia, donde me encuentro. Hemos acompañado a más de 500 compañías en toda América Latina. Nuestro impacto se traduce en que iniciamos siendo un portal de empleo en el que tenemos actualmente más de 220.000 personas registradas, más de 2.000 personas con discapacidad han encontrado empleo a través de nuestra gestión y para nosotros hablar de inclusión significa también hablar de conocimiento. Entonces hemos entrenado a más de 10.000 colaboradores de las organizaciones con las cuales trabajamos y hemos acompañado a más de 6.000 personas con discapacidad en diversos procesos de capacitación orientados a mejorar sus oportunidades de empleabilidad. Estos son algunos de nuestros clientes y trabajamos con algunas organizaciones aliadas en las que también nos honramos en contar con Pacto Global. Hoy vamos a hablar de inclusión desde dos perspectivas distintas. La primera es cómo derribar las barreras que se presentan y la segunda parte nos enfocaremos en algunas experiencias y las posibilidades que brinda ser inclusivos. Entonces, empecemos por un contexto. Las cifras son muy frías, pero nos dan un panorama certero y preciso de las problemáticas. En este caso, la inclusión de personas con discapacidad, esencialmente desde la juventud. Hay 85 millones de personas con discapacidad en América Latina. 90% de los niños con discapacidad que viven en nuestro continente no asisten a la escuela. El 80% de las discapacidades se adquieren en la edad productiva de un ser humano, es decir, entre los 18 y 64 años de edad, y hay cerca de 200 millones de jóvenes en el mundo, es decir, personas entre 10 y 25 años con algún tipo de discapacidad. Entonces hagamos un acercamiento primero a qué es discapacidad. Hemos tenido tres concepciones distintas. La primera, desde el enfoque de la salud, de la biología, se entendía la discapacidad como una enfermedad de base. Desde la psicología y otras disciplinas de las ciencias sociales, también se le atribuían cualidades diferentes a una persona con discapacidad, es decir, algo relacionado con su esencia. Pero la discapacidad se define como una condición. En mi trabajo me acojo a la definición dada por las Naciones Unidas, que es la SPIN. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. Entonces, la discapacidad se debe ver desde una dimensión externa, como una sumatoria de factores, comprendidos entre una deficiencia de base que puede tener o adquirir a lo largo de su vida un ser humano, sumado a una barrera que impone la sociedad, sea arquitectónica o también actitudinal, que dificulta la participación de las personas. La discapacidad no es algo que tiene la persona, sino que es una relación que se establece entre la persona y las barreras que tiene el entorno para relacionarse, comportarse y desempeñarse de manera autónoma en sociedad. Cuando hacemos una búsqueda en Internet para hablar de discapacidad,
En espacios como estos, simposios, exposiciones o inclusive para representar gráficamente la situación, nos encontramos con referentes como estos. Personas usando silla de ruedas, personas con diagnósticos de síndrome de Down, personas utilizando ayudas técnicas como prótesis o órtesis, siendo asistidos o acompañados, familias y cuidadores de personas con discapacidad, y como vemos en la parte inferior derecha, la representación del 3 de diciembre, que es la fecha donde se conmemora y se discute la importancia de los derechos de las personas con discapacidad. Pero ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a entender la discapacidad como una problemática social. En el diálogo común en el que establecemos en nuestra rutina diaria, al preguntarle a personas por qué discapacidades conocen, nos encontramos con que hablan de discapacidad motriz, visual y quizás sensorial. Pero vamos a hacer un acercamiento a las distintas clasificaciones de este tema. Tenemos la discapacidad motriz, que es la que implica la disminución total o parcial de la movilidad en uno de los miembros del cuerpo. Es toda la asociada a la realización de tareas relacionadas con la motricidad y el movimiento. Aquí es donde se utilizan ayudas técnicas como muletas, bastones, órtesis, prótesis. Está la discapacidad auditiva, que se manifiesta por una disminución total o parcial de la audición. Está la sordera, que es la pérdida total del sentido del oído. Y la hipoacusia, que es la disminución de la capacidad para escuchar, lo que impide que la persona adquiera sus habilidades lingüísticas a través de ese sentido. Para la hipoacusia podemos utilizar la audición, pero apoyada con un soporte como un audífono, un implante coclear, y para la sordera el lenguaje se adquiere por vía visual. Por eso es tan importante aprender la lengua de señas de nuestros países a la hora de comunicarnos con personas que tienen esta condición. De hecho, en tiempos de pandemia y los que vivimos actualmente, donde el teletrabajo y la virtualidad son tan fundamentales, es importante tener un acto de empatía con personas que tienen discapacidad auditiva, que está representado en que prender la cámara, porque muchos y muchas pueden hacer lectura labial. Prender la cámara, hablar despacio, modular correctamente, no sobremodular. Las personas con discapacidad auditiva no necesitan que les gritemos, que hablemos a un volumen más alto del habitual, simplemente que hagamos la modulación correcta de las palabras. También está la discapacidad visual, que es una disminución total o parcial del sentido de la vista. La disminución total es la ceguera y la disminución parcial es lo que llamamos también disminución visual. Para eso utilizamos elementos como los lentes, que nos permiten enfocarnos por los objetos, determinar nuestro campo visual y distancia de los mismos, y con esto corregir esa deficiencia funcional de base que tenemos. También está la discapacidad visceral, que no es muy reconocida dentro del vocabulario cuando se habla de discapacidad, pero es la asociada a las deficiencias funcionales y orgánicas de nuestros órganos internos, como el corazón, los riñones. Las personas que tienen diabetes, por ejemplo, también están clasificadas dentro de este espectro de la discapacidad visceral. Son personas que no pueden tener una vida plena porque deben hacer interrupciones en su rutina diaria para mejorar a través de ayudas externas como la insulina, la diálisis, la utilización de sondas nasogástricas, entre otros temas, para poder tener un desempeño por lo menos funcional y cercano al estándar de un ser humano. Está en la discapacidad intelectual o del desarrollo, que es todo lo que es déficit en nuestra capacidad intelectual funcional, la comprensión de nuestro entorno para poder responder y desarrollar actividades cotidianas, además de todo lo relacionado con adaptación e interacción social. Esta discapacidad está relacionada con nuestra capacidad de ser autónomos e independientes.
Finalmente, está la discapacidad psicosocial, que es una persona que tiene deficiencias asociadas a la forma en la que se comporta, entiende el mundo, entiende a los demás y se percibe a sí mismo. Un ejemplo de discapacidad psicosocial pueden ser la depresión, la esquizofrenia y también todos los trastornos asociados al comportamiento y relaciones sociales. Pero más importante que las barreras arquitectónicas como las rampas o la falta de ascensores, etc., hay una barrera que hace toda la diferencia en los procesos de inclusión, que son las barreras actitudinales, o también llamadas sesgos y estereotipos. Son todas las construcciones mentales, sociales y culturales que tenemos como sociedad a la hora de definir, interactuar, comunicar y relacionarnos con personas con discapacidad. A las personas con discapacidad se nos ve como seres depresivos, que no establecemos relaciones sociales sanas, que no tenemos círculos de apoyo definidos. También se nos ve como personas sombrías, que estamos siempre tristes. O se nos lleva al otro extremo, que es considerarnos ejemplos para la sociedad, referentes de conducta, referentes morales, siempre optimistas, que vivimos a pesar de una discapacidad y en realidad vivimos con una discapacidad. Ese conjunto de palabras hace toda la diferencia, porque al tener la vida contemplada con una discapacidad, no le estamos dando poder al diagnóstico, sino que le estamos considerando una condición externa a nosotros. El vivir a pesar de una discapacidad socialmente se entiende como vivir inclusive teniendo una barrera. Y resulta que la barrera no es una creación propia de la persona, entonces no debe determinar. También está ese estereotipo de que la persona con discapacidad debe inspirar. Es decir, que toda charla, conferencia, encuentro, inclusive interacción directa, uno a uno, que se tiene con una persona con discapacidad debe dejar una lección. Y esto no es cierto. ¿Por qué? Porque no es la discapacidad la que determina qué lecciones te llevas de otra persona o no. Es el trato y las cualidades que le asignas a esa persona. También está el estereotipo de que las personas con discapacidad deben ser mejores que el resto para que la discapacidad no se note. Hay discapacidades que no son visibles, hay discapacidades de las que no se habla y hay discapacidades múltiples, es decir, la persona tiene múltiples diagnósticos, múltiples condiciones que dificultan su vida en autonomía. Pero eso no quiere decir que la persona no pueda ser un individuo, un ser que aporte a la sociedad desde lo que sabe, de cómo procesa y transforma el conocimiento. La discapacidad no es una cualidad para determinar o juzgar a alguien. Las personas con discapacidad son tiernas, son siempre felices. Está el estereotipo resumido en una palabra, infantilización. El tratar a personas adultas con discapacidad como si fueran niños, sujetos de protección, cuidado, que son en extremo vulnerables y que necesitan siempre la asistencia y establecen relaciones de dependencia con los demás. Esto no es cierto. Hay personas con discapacidad cuya expectativa de vida es larga, pueden tener, es decir, una vida y un desarrollo como adultos y así deben ser tratados con los ajustes razonables, es decir, las herramientas externas requeridas para que esta persona pueda tener un desarrollo autónomo e independiente. ¿Cómo referirnos a las personas con discapacidad? La inclusión empieza en la forma en que nos nombramos como sociedad, como individuos, en la forma en la que queremos ser llamados. Hay varias formas en las que a lo largo de la historia han sido conocidas las personas con discapacidad. Minusválidos, esta forma es incorrecta, discapacitados,
tampoco es adecuada, y persona con capacidades especiales o diferentes. Pero la forma correcta es persona con discapacidad. Procedo a contarles por qué las otras mencionadas no son adecuadas. Minusválido implica que la persona es juzgada, que tiene más o menos valor frente a otra por su diagnóstico de discapacidad. Discapacitado quiere decir que la discapacidad es la característica única para definir un ser humano. Y personas con capacidades especiales o diferentes, si bien es una palabra que suena políticamente correcta, empática, adecuada, inclusive incluyente, no es adecuada, porque todos los seres humanos tenemos formas diferentes de hacer las cosas y somos especiales desde nuestras cualidades, desde el afecto. ¿Por qué persona con discapacidad es correcto? Porque se hace alusión a un enfoque desde los derechos, los roles y las responsabilidades de un ser humano. No es una etiqueta, no es una forma de nombrar. ¿Qué podemos hacer para derribar estas barreras? Voy a contarles una anécdota personal. Cuando yo estaba en el colegio, o tratando de ingresar a la primaria, presenté un examen de admisión y uno de los ejercicios era de motricidad fina, es decir, pintar y recortar. Obviamente, al tener un diagnóstico de parálisis cerebral, una de las partes que se afecta es la motricidad. Pinté fuera de las líneas y el dibujo, que era una rosa, a la hora de recortarlo, quité una de las hojas. A mi mamá le dijeron, este colegio no es adecuado para eso. Necesitamos que la lleves a un colegio para niños especiales. Eso es una forma de exclusión, porque los espacios educativos y laborales no pueden estar diseñados exclusivamente para unas personas versus otras. Esos espacios tienen que tener los ajustes razonables para que todos y todas podamos participar en equidad de condiciones. Entonces, ¿qué permite derribar las barreras? La información, espacios como estos, donde conversamos, discutimos y generamos nuevos conocimientos en torno a la temática. También el no suponer. Todas las personas con discapacidad no necesitan que hagas todo por ellas. A veces un apoyo mínimo, como asistencia con su ayuda técnica, identificar qué ajustes razonables hay en el espacio, escucharlas y mirarlas con atención. Participar. La discapacidad no impide que las personas tomen decisiones. Si tienes personas con discapacidad a tu alrededor, intégralas a tus conversaciones. Pueden dar aportes muy valiosos desde la mirada que tienen del mundo. Y finalmente, basar nuestras relaciones en dos valores fundamentales para construir entornos inclusivos, que son el respeto y la empatía. Entonces, el cambio y los espacios inclusivos están sucediendo desde industrias como el entretenimiento, el cine, la televisión, donde las personas con discapacidad somos protagonistas. Incluso podemos ser los villanos de la película. ¿Por qué? Porque se juzga desde el talento y las capacidades. Desde la comunicación, donde se integra la simbología relacionada a discapacidad a nuestras discusiones cotidianas. En industrias como la moda y la publicidad, donde las personas con discapacidad buscan verse representadas e identificadas. Incluso se desarrollan productos, servicios, prendas adaptativas para que se puedan usar de manera cómoda y autónoma. En la industria de la juguetería, donde niños y niñas con discapacidad pueden encontrar ese juguete que digan, es como yo, tienen mis mismos desafíos y retos diarios, me siento cómodo o cómoda interactuando con este juguete.
Y finalmente, las personas con discapacidad somos lo primero que dije, personas, madres, hijos, hijas, estudiantes, trabajadores, que estamos dispuestos a aportar a la sociedad, a cambiar esa mirada que tiene el entorno de la diferencia y verla como una oportunidad para construir entornos donde la diversidad sea una ventaja competitiva, sea una fortaleza, sea una oportunidad de cambio. Les agradezco entonces el espacio para traer estas claves para tener entornos inclusivos desde diversos espacios y la inclusión como parte fundamental de las dinámicas sostenibles y justas a la hora de relacionarnos como sociedad. Muchísimas gracias.